tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Gracias a quienes nos transmiten de manera diferida. Muchísimas gracias, Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Todo nuestro cariño. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Queridos amigos, el día de hoy estarán en esta mesa el maestro Benjamín Castro, @carta arrobada, usted así lo puede encontrar en Twitter. Por supuesto, un economista, un académico, periodista, premio estatal de periodismo, un neoleonés distinguidísimo. Y bueno, a partir de la media también tendremos el privilegio de escuchar al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, es extraordinario periodista y cartonista, caricaturista mexicano. El privilegio arrancamos, maestro Benjamín Castro, @carta arrobada. Maestro querido, sobre Pemex, hay una tarea realmente muy complicada al tener que reconstruir, como usted dice, sobre escombros. O sea, primero a recoger los escombros, a limpiar y después hacer nuevos cimientos para reconstruir. ¿Qué nos puede usted profundizar sobre este tema que usted planteó y que comentábamos al entrar al aire? Maestro, adelante. Buenas tardes al auditorio. Bueno, lo primero que hay que decir, porque es importante, ahora que se anunciaron las cifras de Pemex durante el 2019, se presentaron pérdidas importantes de 346,000 millones de pesos, en general, ¿verdad? Y esto se ha convertido en algo que, pues, los adversarios, los conservadores, como le llama el presidente López Obrador, pues están festejando, ¿verdad? Están casi de fiesta porque ocurrió eso. Lo primero que hay que decir, así para tener las cosas claras, es que el precio del petróleo, el petróleo que México vende, ha venido cayendo. Cayó de más o menos $66 el barril que había alcanzado en el 2017, luego pasó a 61 en el 2018, luego cayó a 55 el año pasado, 2019, y en estos momentos ya se está cotizando a 49. Estamos hablando de una pérdida de pues casi $16 por barril, más o menos en estos últimos 4 años, así que el ramalazo, digamos, del 2019 es una caída de $55 a 49 en este momento. Eso es una pérdida considerable que explica en gran medida las pérdidas generales de 346,000 millones de pesos, ¿verdad? Que es la pérdida anual. De ingresos más o menos de 1,400,000,000, pues, más o menos por ahí, se pierde pues esa suma, que también tiene otras explicaciones, y esto es lo que es importante, porque es una reconstrucción, todos lo sabemos, de Pemex, que está costando trabajo. Pongamos nada más el caso de las refinerías, que es una gran batalla que se está dando. Yo diría que estamos en una batalla tratando de reconstruir Pemex, pero bajo el fuego enemigo, porque hay una campaña, lo voy a decir primero, ya que tomamos en cuenta pues la caída de los precios del petróleo, que por ejemplo ahorita los que analizan, especialmente un diario de ahí de la Ciudad de México, que analiza las pérdidas de Pemex, dice que las pérdidas fueron de más de 720 y tantos mil millones, porque pone una negociación que se hizo con el sindicato de Pemex, al que se le concedió reducir la aportación de los trabajadores de casi un 10% del salario a 7.5%, una reducción que el gobierno concedió, Pemex concedió
al sindicato en la última negociación de contrato colectivo. Bueno, pues eso, este periódico lo pone de inmediato como pérdida también. La suma total, perdón, maestro, o sea que esto es que se les descuenta menos de sus salarios. Sí, porque pues, a todos los que trabajamos nos descuentan cierto porcentaje, ¿verdad? Para nuestro retiro. Pues sí, le redujo mucho eso porque pues haber estado, me imagino yo que es el trabajador raso, ¿no? Hay 120,000 trabajadores. Okay. Hay una élite sindical, pero la mayoría pues son gente que procura ganar mejor o tiene algunas dificultades. Pero el caso era representarlo como pérdida, ¿no? Para decir, Pemex se está destruyendo, etcétera. Entonces hubo una reacción diferente de parte de una de las calificadoras, Moody's, que dice, no, Pemex está bien, están estabilizando la producción. Eso es lo que importa. Porque la producción, debemos de recordarlo bien, la producción de crudo todos los días cayó de 3.4 millones de barriles al día, más o menos por allá en 2009, a solo 1.600.000 barriles en diciembre del 2018, cuando entregaron el poder Peña Nieto y su equipo. O sea, fueron 10 años de caída de la producción sistemática. Cada año una caída del 6, del 7%, cada año. Y en estos 10 años la producción cayó casi a la mitad, casi un poco más de la mitad, perdón, casi un 60%. Imaginemos lo que eso significa en el mundo de la producción de petróleo, en las plataformas, en los pozos petroleros, cuando de producir tanto pasas a producir la mitad. Maestro, una pregunta. ¿Y no de esa producción que se tenía, también ya se está, digamos, dedicando algo a lo que son las refinerías para la producción de gasolina? Sí, muy importante pregunta, sí, porque también la postura de López Obrador y de la dirección de Pemex es reconstruir más que complacer a los adversarios, porque los adversarios están diciendo, voy a señalar lo que están pidiendo, por eso yo digo bajo fuego enemigo, ¿verdad? Por ejemplo, el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, está diciendo, Pemex está destruyéndose, tiene que hacer 3 cosas: parar la inversión en refinerías, rehabilitación de refinerías, parar la inversión en Dos Bocas. No vale la pena andar comprando formas de transporte o logística, concentrémonos en producir crudo. Número 2, que se revise el contrato colectivo con el sindicato, que los manden a un outsourcing, ¿no? Como a ellos les gusta. Qué barbaridad. Y tercero, que se abra otra vez la inversión extranjera. ¿Cómo? O la inversión privada. Pues emitiendo acciones, lo que ellos le llaman una privatización minoritaria. Exactamente, qué barbaridad. O sea, no dejar ninguna capacidad para el país, para la producción. En eso se traduce ni en cuestión laboral, de ganancias reales, ni en cuestión de producción de gasolina, ni tampoco en cuestión de exploración. Esto es realmente, pues, el mismo discurso que siempre hicieron y que llevó al país precisamente y a las circunstancias en las que estamos, ¿no, maestro? Por eso, sí, no les da vergüenza, lo vuelven a plantear, lo vuelven a decir, vuelven a insistir. Nunca hay inversión privada, no es cierto. Y ahorita cayendo los precios del petróleo, pues tampoco nadie le va a entrar. Entonces, aquí el problema inmediato es que tenemos encima es que es una dificultad muy grande, por ejemplo, lo de las refinerías, porque no, imaginémonos, México puede refinar diariamente, o sea, convertir en gasolina 1.600.000 barriles de petróleo. ¿Y qué tanto está pudiendo producir en este momento? Menos de 600.000, por ahí, digamos, en el orden de los 560.000 barriles al día. O sea, estamos hablando de la 35%
16%, la tercera parte de su capacidad. Y se ha entrado a las refinerías, se les está tratando de rehabilitar y están surgiendo dificultades muy grandes, porque claro, ya eran puro fierro viejo. Aquí nosotros en Cadereyta, que tenemos aquí cerca, pues sabemos, por ejemplo, del caso, los compañeros petroleros, los trabajadores nos dicen, pues corrieron a la mitad de la gente, de la planta, de la gente calificada, y luego llegaron y vendieron una cosa que estaba dentro, que producía uno de los elementos, y ahora es privado, y esa digamos, esa producción de químicos interna, que era de la nación, lo vendieron, y ahora le tienes que pagar esos, creo que son holandeses o algo así, para que te hagan o te den esa parte del proceso de refinar gasolina. Entonces es un desastre que se está tratando de reconstruir, igual que la de Pajaritos, famosa pues por el estado en que la dejaron, y aún así se ha logrado estabilizar la producción, que no caiga menos, el petróleo me refiero, del 1.600.000, porque iba ya en caída libre, ¿verdad? Ahorita podríamos estar, si hubiera ganado 1.000, estaríamos produciendo 1 millón de barriles al día, si acaso. Entonces, y es lo mismo con la reconstrucción de las refinerías y el avance de Dos Bocas, ¿verdad? Para poder llegar a lograr lo que se quiere. Ahora, hay un dato importante que puede dar o ilustrar lo que está haciendo el presidente y la dirección de Pemex. Dejaron de exportar petróleo ligero, que es el petróleo mejor, ¿verdad? El que más caro cuesta, y lo están dedicando exclusivamente a la producción de gasolina interna. Y eso, ¿verdad?, se explica porque se están enfrentando a la competencia ya en el mercado interno. Ya no es Pemex solo el que vende, ya lo sabemos. Ya están las petroleras, ahí está la Shell, ahí están todas, ¿no? Todas las que han llegado a vender gasolina, no les da vergüenza. En vez de llegar a hacer cosas mayores, no invirtieron en los campos petroleros, pero sí en la venta de gasolina. Y si traen su propia gasolina, que consiguen más barato quizá, y entran a competir con Pemex, y le han ganado 10-12% de la clientela. Por eso han caído, pero ya se tenía calculado eso, ¿verdad? Entonces, la decisión de ya no exportar crudo ligero es para poder hacer gasolinas de mejor manera, porque las refinerías mexicanas pues están hechas para el petróleo ligero, ¿verdad? Entonces, es un batallar, digámoslo así, ¿verdad? No es nomás mañana arreglamos todo y cambiamos y mejoramos. No, no tiene es que ir cosa, peleando, ¿verdad? claro. Entonces, por eso digo yo que es bajo fuego, pero ahorita los ataques al gobierno pues están muy fuertes con esas banderas, ¿no? Las pérdidas de Pemex, pero hay que decirles que Pemex perdió sistemáticamente en los últimos 10 años. En el 2015 hubo una pérdida mayor que esta. El 2018 lograron salir en tablas, digámoslo así, pero los años anteriores, desde más o menos el 2014, 2013, fueron pérdidas sistemáticas cada año, 50,000, ciento tantos mil millones de pesos al año. De alguna manera, querido maestro, y de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, y si no mal entiendo, y esto es importante subrayarlo antes de irnos al corte, lo mismo que ha sucedido y el mismo discurso que se ha querido dar a través de querer seguir explotando lo que es los recursos en bruto de nuestro país, así como se han llevado el oro y no deja nada, que seguir exprimiendo totalmente lo que a Pemex. Ahora, en este momento, queridos amigos, cuesta alguna hora, así que de acuerdo a la dinámica que se viene desde hace 10 años, cuesta de manera inmediata pérdidas monetarias, pero se está ganando en economía física, que es en infraestructura que se está construyendo para un futuro inmediato. Es esto lo que usted nos comparte, ¿verdad, maestro? Así es, porque, por ejemplo, el INCOM, disque para la competitividad, y también la firma esta Bloomberg,
que están pidiendo eso, que se emitan acciones en la bolsa, que si no se emiten acciones en la bolsa, entonces Pemex no va a levantarse. Maestro, vamos al corte ya, perdón, ahorita claro que sí. Con estas recetas, pero bueno, vamos a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en donde somos sonido original. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, de La Pantera en la frontera norte, Radio La Nueva República, todo nuestro cariño. Estamos escuchando al maestro Benjamín Castro, @carta arrobada. En el siguiente bloque también se integrará a esta mesa, nos honrará el maestro Rafael Barajas Durán, @FisconMonero, con su análisis. Maestro querido, retomando esta parte que ya hemos compartido, que afortunadamente pues los ciudadanos ya nos vamos dando cuenta de todo esto y tenemos en cuenta los intereses de las calificadoras que pues finalmente califican para alguien, no califican para los gobiernos, califican para los intereses privados y pues también luego cuando son las encuestas y cosas así, ¿no? Nos damos cuenta que bueno, son negocios. Sin embargo, hay quienes de alguna manera pues toman muy en cuenta todo esto y se preocupan mucho y es parte de todo lo que es la distorsión de las cosas. En este caso, usted nos está compartiendo esto que se está dando en Pemex. Es una circunstancia de pérdidas monetarias que se viene dando de 10 años a la fecha, o sea, de 10 años, desde hace 10 años hay pérdidas crecientes, así como caída de la producción. Entonces, bueno, ahora lo que sucede es que esta parte, a lo que se suma esta cuesta de pérdidas monetarias, pero sin embargo, además de todo esto, se hace un esfuerzo y se está haciendo una ganancia en economía física, o sea, de momento la parte monetaria se aplica para un futuro inmediato. Maestro Benjamín Castro, lo seguimos escuchando, por favor. Sí, yo creo que el símil que podemos hacer es el siguiente. Si tú tienes a una persona que había pasado 10 años sin comer y está todo debilitado, ya se le vinieron complicaciones, tiene un paro renal, no funciona, no puede caminar, etcétera. Cuando tú lo metes al hospital, lo que tratas de lograr la primera semana, quizá, no sé, es estabilizarlo, que sus signos vitales respondan, que agarre estabilidad y luego empiezas a alimentarlo, ¿verdad? Para que eventualmente en un mes y medio se le pueda dar de alta. Eso es lo que está pasando con Pemex, pero en una condición de ataque, ¿verdad? Porque además de la caída de los precios del petróleo, que es un golpe duro, hay un coro de voces que están pidiendo lo mismo, que se respete o que se vuelva a llamar al capital privado, que se metan, que son los únicos que van a salvar a Pemex, que Pemex no tiene un equipo profesional en el consejo directivo, que debe de recurrirse a consejeros externos, las viejas demandas, que se emitan acciones a la bolsa, etcétera, etcétera. Y sobre todo, están pidiendo que Pemex se concentre en el crudo, en la producción de crudo. Como decía el presidente, que venda naranjas y compre jugo de naranja, ¿verdad? O sea, que no produzca gasolina, que eso distrae los recursos, dicen ellos. Y si le meten dinero a dos bocas, están distrayendo los recursos de lo que se debe dedicar para pagar deuda o para invertir en extracción de crudo. Pero tampoco es cierto, porque se está trabajando en la extracción de crudo, pero también buscando estabilizar lo que se estaba colapsando. Ahora, hubo una cosa interesante, se dividieron los críticos, porque Moody's, la agencia esta, y los compradores de bonos, unos días antes, decidieron apoyar las emisiones de Pemex. Y Moody's dijo, no, Pemex está cumpliendo lo que quería lograr, que es estabilizar la producción diaria. No aumentarla al 100%, no al 20%, no al 15%, no, estabilizarla. O como ponemos el símil del enfermo, ¿verdad? Si se estaba muriendo,
logremos que cuando menos respire bien, no se normalice. Y esa es la intención en cuanto a la producción, porque Pemex quedó completamente destruido. Y los campos productivos de aguas someras o los de tierra, abandonados o vendidos al mejor postor, ¿verdad? Que nada más los utilizó como instrumentos financieros para la especulación. Entonces, es interesante la postura de Moody, como de los... Es que unos días antes de que se anunciaran las pérdidas, por ahí el 11-12 de febrero, se informó que los bonos de Pemex habían logrado un nivel récord. Son bonos para el 2027, pero que empezaron a cotizarse alto en el mundo especulativo, porque los especuladores estaban viendo con buenos ojos la reorganización que estaba haciendo Pemex. Eso fue un detalle interesante, ¿verdad? Porque se supone que debían de abandonar los bonos de Pemex. Y no, les sigue teniendo apetito, como dicen ellos, ¿no? Los especuladores. Tengo apetito por los bonos de Pemex ahorita, compro. ¿Verdad? Entonces, eso es muy diferente a todo lo que salieron a decir. Los círculos conservadores de aquí, de derecha, andan, pero eufóricos. Yo les digo, oigan, pues, si ya creen que el presidente está tan débil, bueno, por lo que dijo este periódico, ¿no? De que había caído la popularidad del presidente, pues búsquense un Victoriano Huerta, les digo, ¿verdad? O algún Bernardo Reyes para que intente un golpe, porque andan en ese plan, ya sienten que no, son dificultades que obviamente ante mucha gente que no lo entiende causa cierto desgaste, pero son cosas que se tienen que hacer. No se puede ceder. Imaginémonos al presidente López Obrador diciendo mañana, no, siempre no, que se venga la inversión extranjera. Pues vino y no hizo nada. Claro. 110 contratos. No hay nada de resultados de eso. Entonces, ¿por cómo vas a volver a lo mismo? O si te metes a la bolsa de valores, pues vivir para poder darle rendimientos a los especuladores en la bolsa. No puede ser. Así como va bien. Y en todo caso, también tenemos que decirlo para que comparemos, ¿verdad? Para que comparemos. De más o menos el gobierno de Felipe Calderón al de Peña Nieto, al final de Peña Nieto, se le destinaron a Pemex como ayuda, a Pemex que le sacaban anualmente en impuestos los gobiernos casi 2 billones de pesos, al año, era la mitad de los recursos del gobierno federal con Calderón y Peña Nieto. Millones con B, ¿verdad, maestro? Billones, sí. Millones de millones. 2 millones de millones. Casi más o menos al año, ¿verdad? Entonces, le dieron el apoyo durante todo este periodo, creo que por 7 años, solamente 270 mil millones de ayuda, o sea, de apoyo para su desarrollo, en fin. O sea, lo tenían abandonado. Totalmente. El presidente está proponiendo ahorita, y es lo que está haciendo, quitándole, por ejemplo, carga fiscal, darle 440 mil en 2 años. En 2 años, el doble de lo que se le dio en 6 o 7 de apoyo, para que se desarrolle, para que invierta, para que explore, para exploración, para producción, para modernización, porque hay unas plantas muy viejas ya, ¿verdad? De fierro viejo, como digo yo. Entonces, es un intento de rescate de Pemex. Eso es de lo que se trata. Antes estaba en la modernización, pero moder con PH, maestro, le daban en la modernización. Pues ya vemos simplemente que hace unas horas se trasladaron al exdirector de Pemex, ¿no? Emilio Lozoya, del centro penitenciario de Málaga a la prisión de Madrid. Entonces, en este caso, digamos, este es uno de los, por mencionar ahorita que hablamos de Pemex, en aquel entonces nadie decía que funcionaba mal Pemex, ni que había fugas, no, porque las fugas eran hacia adentro, hacia los propios intereses, muchos de los que ahora se quejan, ¿no? Precisamente por la falta de ese tipo de fugas. Entonces, ahorita de lo que se habla es inversión en mismo Pemex, ¿no? Simplemente por recordar algunos de los casos y en alguna de las direcciones de instituciones y de una institución tan importante como Pemex para México, ¿no?
Así es, una rehabilitación de un moribundo, porque fue dejado en diciembre del 2018, Pemex era casi un cadáver, ¿verdad? Con una deuda que aumentó de los 600,000 millones a los 2 billones de pesos, ¿verdad? Del periodo también de Calderón hasta Peña Nieto. De 600,000 millones, repito, a 2 billones, o sea, 2 billones de millones. La deuda, imaginémonos esa carga para una empresa a la que se le quita, por ahí dice un columnista que se le quitan 99 centavos de cada peso en impuestos. Siempre ha sido muy vituperiado Pemex, muy atacado, pero nunca se ha dicho que de lo que tiene de ingresos o obtenía, se le quitaban más de 90 centavos por cada peso. Ahorita están reduciendo eso, la carga fiscal, para que pueda respirar. Por eso digo, es una rehabilitación de un moribundo. Vamos a buscar estabilizarlo. Lo que no se puede renunciar, o mejor dicho, a lo que no se puede renunciar es al objetivo histórico de que Pemex sea de los mexicanos, que sea una empresa de primer nivel mundial y que sirva como palanca para el desarrollo. Exactamente. No podemos volver a que, otra vez que venga la inversión extranjera, porque ya no podemos. Hombre, ¿Qué es como ahorita, si está enfermo, se está rehabilitando y le dicen que se pare a correr el maratón, ¿verdad? Entonces, es exactamente saber y entender que se está, y además se está fortaleciendo, y tenemos que recuperar la producción en México, queridos amigos, nuestra capacidad de producir. Así es que vamos a ir a un corte, queridos amigos, no tardamos, enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, sonido original, en las de Radio Turquesa, La Pantera Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Hemos estado escuchando al maestro Benjamín Castro, @carta robada, y lo seguiremos haciendo, pero agradecemos el que se una a esta mesa, ustedes lo esperan, al queridísimo maestro Rafael Barajas Durán, al admirado @Ficón Monero, pues un artista extraordinario, defensor de derechos humanos. Bueno, ¿qué le puedo decir, maestro? Sé que aquí quedo corta, pero no, maestro, es generoso usted con lo que hace. Maestro querido, sobre esa importancia de, como dice el maestro Benjamín Castro, ahora sí que tener que reconstruir encima de escombros, ¿no? Primero limpiar y luego reconstruir, pero sobre todo sobre este discurso, doble discurso, este discurso falso de decir que hay pérdidas totales, cuando las pérdidas no se están percibiendo en cuestión de lo que se está invirtiendo en infraestructura, de una visión totalmente que hay que reconstruir de entrada, porque las cosas no estaban nada bien, poner el piso parejito para poder reconstruir, y es lo que estaba compartiendo el maestro Benjamín Castro. ¿Qué nos puede decir sobre esto? La verdad es que el debate es muy importante, porque tiene, entre otras, es de fondo. Entre otras, lo que tenemos que revisar es ¿para qué queremos el petróleo? ¿Y para qué? Y una de las preguntas claves es ¿qué queremos hacer con la energía del país? Es decir, hay una cosa que hay que tener en claro. Es decir, el petróleo, todas las cosas energéticas son estratégicas. Entonces, es muy curioso, porque en la era neoliberal lo vieron todo exactamente con las lógicas monetaristas. ¿Es rentable, no es rentable? Pero ¿es rentable para quién? Es rentable para la iniciativa privada. Es decir, no les importa si es rentable para el país. Y a mí sí me parece increíble, de veras, que ahora nos vengan a salir con estas cosas de cuentas, todo eso, cuando si la paraestatal está mal, si tiene problemas de caja o lo que tú quieras, perdón, es que está mal porque la dejaron en vida. Es decir, hicieron todo lo posible y lo inconcebible para hundirla, y la llenaron de corrupción. Hay todos los casos de corrupción que siguen apareciendo, que son increíbles. Por ejemplo, este asunto de los astilleros que ha estado saliendo últimamente es increíble también. Ya se había documentado. No hay que olvidar el libro de Ana Lilia
camisas azules, manos negras. Manos ¿no? negras, claro. Es una cosa inconcebible. De veras se lucieron con lo que hicieron con la paraestatal. Y ahorita, en sus cuentas, lo que están haciendo es que están contando como pérdidas lo que es inversión. Y esto se parece muchísimo a lo que ocurrió con el cuando Cárdenas expropió el petróleo. Es decir, todos los augurios eran esto no va a servir, esto no va a funcionar, y sin embargo, es decir, lo primero que hay que decir es que la paraestatal salió adelante, y la otra cosa que hay que señalar es que la paraestatal fue, sin lugar a dudas, la base de la riqueza del país durante como 60 años, ¿no? Es una cosa increíble. Y entonces, sí, hay que poner todas estas cosas en su justa dimensión. Y lo que no podemos hacer es analizar lo que está ocurriendo con Pemex con criterios neoliberales. O sea, esos son los que siguen aplicando. Siguen queriendo analizar a Pemex a partir de criterios estrictamente neoliberales. De esos planteamientos, exactamente, maestro querido. Gracias, maestro. Maestro, yo quisiera preguntarle a usted, entramos en este mes de marzo maravilloso, donde es el natalicio del Benemérito de las Américas, donde viene la primavera, ¿verdad? Y donde también se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Yo quiero referirme a las acciones de verdaderas feministas, no a las fake ministas, que son estos mismos intereses de los que usted hablaba, trepados encima de intereses muy legítimos y de muchísimos años de lucha, y que de alguna manera también víctimas de esas mismas perversiones, ¿no? Claro. ¿Qué políticas cree usted que deban de seguir o de aplicarse ante las acciones, las verdaderas acciones feministas, los verdaderos logros, y que no les dañen, porque yo creo que estos grupos fake feministas han dañado al verdadero feminismo? Entonces, ¿qué políticas se deben de seguir ante estas acciones que están y han sido víctimas de doble ataque? Una, de una tradición machista, de una de resabios culturales nefastos, pero también ante estas confusiones sembradas en base a cuestiones muy loables, pero que se montan en movimientos legítimos. Lo escuchamos, maestro. Sí, mire, bueno, hay varias cosas que hay que plantear y que hay que decir de antemano. Es decir, la lucha feminista es una lucha que tiene una gran tradición en el mundo y también la tiene en México. Y y es un hecho que es parte, digamos, del conjunto del conjunto de movimientos que llevaron adelante la cuarta transformación. Digo, no debemos olvidar que la Ciudad de México siempre ha funcionado como una caja de resonancia en materia de derechos y ha marcado la pauta de muchas de las transformaciones a favor de la democracia, a favor de la justicia, a favor de la igualdad, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que impulsar una política igualitaria y creo que tenemos que impulsar políticas claramente feministas. Y fíjate, es curioso porque en esta, digamos, descarga, en este debate que hemos tenido últimamente, se suele olvidar o se suele poner de lado que quien ha estado el sector, digamos, que ha impulsado históricamente todas estas batallas, pues está también forma parte del gran movimiento que está sacudiendo al país en diversos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, quiero plantear una serie de cositas que se han hecho y que no están ahorita en el debate, pero por primera vez se elevó a rango de secretaría el órgano de atención a las mujeres en la Ciudad de México. Esto, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que quien está gobernando la Ciudad de México es una mujer que entiende todas estas cosas, que es Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera, etcétera. Y es claro que la actitud que se ha tenido para resolver los problemas de las mujeres es distinta a la que se había tenido históricamente. Por ejemplo, yo tengo lo
que hemos podido comentar es que uno de los problemas severos que tenemos a la hora de hablar de las mujeres es el tema de la justicia. Es decir, hablar de feminicidios es hablar de la injusticia en su máxima expresión, pero uno de los temas ahí que ocurren y que evitan conjurar la violencia tiene que ver, entre otras cosas, con cómo se procura la justicia en este país. Y es un problema que venimos arrastrando de hace décadas, y no es que ya desde hace 2 siglos, ¿no? El Ministerio Público es el lugar en el que las mujeres que tienen que presentar una queja se presentan, y es un lugar en el que suelen recibir un trato agresivo, hostil, indiferente, y lo que sí es un hecho es que en la Ciudad de México se han presentado toda una serie de iniciativas y de medidas para cambiar estos procesos. Es decir, fíjate, creo que hasta hay un programa que se llama Abogadas de las Mujeres en las agencias del Ministerio Público. Esas cosas, sí son avances reales que buscan, entre otras cosas, mitigar el horror que están viviendo las mujeres en nuestro país. Yo te recuerdo que el año pasado, después de unas protestas, las protestas estas de la Diamantina, etcétera, la jefa de gobierno recibió a estos sectores inconformes y planteó toda una serie de acciones para atender la violencia contra las mujeres, y presentó ejes de acción dirigidos a transporte público, espacio público, institución de seguridad y justicia, atención a víctimas, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya se hizo un programa sobre el transporte público que se titula Viajar Seguras y Protegidas. Y fíjate, todo esto viene a colación porque yo viajo a cada rato en el metro, ¿no? Y de repente me acordé de ver en el metro, en todas las estaciones, carteles y vamos, hay toda una campaña pidiendo el respeto a las mujeres. Eso no lo teníamos hace unos meses, hace no mucho tiempo, ¿no? Y hay programas como uno que se llama Senderos Seguros, que busca también establecer rutas en las que se pueda trabajar esto, y hay un esfuerzo serio para darle formación de género a policías y ministerios públicos. Pues bueno, sin lugar a dudas, estos esfuerzos están empezando, son insuficientes, pero caray, es algo que nunca se había dado, ¿no? Y sí tiene que ver con esto que te estoy comentando, es decir, estamos hablando, entre otras cosas, de un proyecto social que viene de abajo y que busca de manera eficaz cambiar la cultura machista del país. Mira, hay que poner en el centro del debate cuestiones que sí tienen que ver con derechos fundamentales de las mujeres. Por ejemplo, la derecha, que ahora se quiere montar en la causa feminista, ha impulsado el reforzar las penalizaciones por las mujeres contra las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Pues tú tienes una situación tremenda en la que hay varios estados de la República en las que están en la cárcel mujeres porque simplemente o decidieron interrumpir el embarazo, y a veces ni siquiera por eso, a veces sí porque tuvieron aborto espontáneo, porque se cayeron y perdieron el producto, etcétera, etcétera, etcétera. La penalización de la interrupción del embarazo es un problema muy severo. Es un problema muy severo y que orilla a muchas mujeres a interrumpir el embarazo en condiciones poco saludables, poco salubres, y eso sí provoca una cantidad importante de muertes. Maestro querido, ¿qué le parece que vamos al corte? Me parece nada más que regresamos con esa idea. Nos la comenta claro al regreso, maestro. Claro que no sí. tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Se regresan a ABC Radio, donde somos sonido original, en las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, por supuesto, las frecuencias Radio Turquesa, y bueno, Grupo Radio Turquesa, escuchando al maestro
Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, y también, por supuesto, siguen los micrófonos el maestro Benjamín Castro. Maestro Fisgón-Monero, precisamente, bueno, y retomando este tema del que usted hablaba, de los derechos de la mujer y todo esto, y también en el que no se nos olvide que estamos ante cámaras, o sea, la equidad en las cámaras es por primera vez. Lo seguimos escuchando, maestro. Adelante. Sí, mira, qué bueno que lo tocas. Otro de los temas importantes en este periodo es el hecho de que estamos por primera vez ante el primer gabinete paritario de la historia de México. Es una cosa, no es tan común, ¿no? Y la otra cosa es que incluso se han establecido toda una serie de leyes, se están promoviendo toda una serie de leyes constitucionales para que en el Congreso de la Unión, en el Poder Judicial, exista también la paridad, ¿no? Mira, hay que decirlo, es un cambio que en muchos países continúa siendo absolutamente impensable. No estoy diciendo que estemos en jauja y que hayamos resuelto todos los problemas. Lo que sí quiero decir, y lo que sí quiero insistir, es que sí hay una sensibilidad distinta, sí hay una intención de resolver las cosas distintas. Mira, hay una causa que deberíamos de encabezar ahorita todos. Es decir, estábamos hablando antes del corte del tema de la despenalización del embarazo. La derecha te plantea... No del embarazo, del aborto, maestro. Sí, perdón, la despenalización del aborto. Perdón. Feo lapsus, no quise decir eso. Es decir, pero, es decir, bueno, ese ya está despenalizado, pero no creas, estuvo penalizado durante mucho tiempo, ¿no? Lo que sí te quiero decir es esto, es decir, el tema de la despenalización del aborto es fundamental. Es decir, la derecha tiene un discurso ya muy hecho que dice, no, el vientre es vida, el vientre quién sabe qué. Y ojo, hay sectores que incluso militan en Morena que defienden estas tesis. Son absolutamente minoritarios, ¿no? Pero también están metidos en Morena. Bueno, hay que dar ese debate. Y el debate yo creo que está mal planteado porque básicamente yo no conozco a nadie. Todo el mundo, estos sectores básicamente condenan el aborto, entonces yo no conozco a nadie que aborte por gusto. Es decir, es una situación extrema a la que mucha gente se ve obligada. La pregunta no debería de ser ¿estás a favor o en contra del aborto? La pregunta tiene que ser ¿estás a favor estás a favor o en contra de que se castigue a una mujer que se vio en la necesidad o que se vio ante la situación de tener que abortar? Ese es el tema de fondo. Y en ese sentido, sí tendríamos que hacer desde ya una campaña importante en nuestro país para exigir que liberen desde ya a todas las mujeres de la nación que están presas por abortar. Esa tendría que ser una de las banderas que tendríamos que enarbolar para este 8 de marzo y para el 9 de marzo. Hay que exigir la libertad inmediata de las mujeres que están presas por abortar. Es algo que hay que implementar ya, porque, ojo, eso, la despenalización del aborto, es decir, la penalización del aborto, el castigar tan duramente la interrupción del embarazo, es también una forma de feminicidio. Pues esto es un tema importantísimo, interesantísimo, y como usted bien dice, bueno, no creo que nadie aborte por gusto, ¿no? Hay muchas cuestiones pues es un tema muy, muy álgido, muy importante, y yo le pediría al maestro Benjamín Castro que nos dé su punto de vista. Bueno, yo quisiera señalar que esto de la ola de feminicidios es más o menos parte del mismo, digamos, estado desastroso en que quedó el país, ¿verdad? Digamos que nos dejaron, como dicen en mi tierra, la víbora chillando. Es decir, la ola de asesinatos también no solo de mujeres, sino de hombres, no ha podido contenerse, no ha podido reducirse. Y yo, en ese sentido, soy partidario de las tesis de Rita Segato, que es una argentina, una socióloga, tengo entendido, que ha estudiado mucho el fenómeno de los feminicidios, de la violencia contra la mujer, el machismo, por supuesto, etcétera. Y sostiene que hay un malentendido en el sentido de creer que el conflicto
dentro de la familia o de la pareja proviene de un conflicto meramente entre hombre y mujer. Y ella sostiene que lo que ha venido pasando en las últimas décadas de neoliberalismo es que la precarización de las condiciones de trabajo, de vida, los empleos inestables, que no tienen contrato, etcétera, ponen en una situación emocional muy mala al hombre, sobre todo porque como tiene asignado un rol como padre o como su visión machista, es muy fácil que desencadene un conflicto. Aquí un grupo de compañeros y servidor hemos propuesto 6 puntos para enfrentarlo de los feminicidios. Uno de ellos es basar la jornada de trabajo de la mujer. Que la mujer madre que tiene hijos trabaje 6 horas, ¿verdad? Que se le ayude económicamente, pero en especie, para poder sacar adelante a la familia con buena alimentación, no con jochos, no hot dogs del Oxxo, ni nada de eso, sino proteína, ropa, útiles escolares. Y tercero, que los hombres, los trabajadores, reciban cursos en sus lugares de empleo en contra de la ideología machista, pues porque son gente que no lo entiende, para ellos es muy natural. Aquí, por ejemplo, domina la cultura de los músicos gruperos, los norteños que antes son gruperos, son ultra machos, pero ultra machos, y sus canciones y el reggaetón y todo eso, y nadie clarifica, nadie polemiza con esa cultura. Entonces, sería muy útil que el trabajador recibiera ese tipo de formación. Tercero, que asuntos como el reggaetón, la pornografía y todo, se legisle ya para que sean vistos como asuntos de seguridad nacional, ¿no? De penetración cultural hostil, digámoslo así. Y finalmente, que haya una agencia cibernética que pudiera prever, ¿verdad?, o detectar en las redes cualquier tipo de mensaje ofensivo, acoso, o también la violencia escolar, ¿verdad? Cuando un niño dice voy a ir a matar gente mañana en la escuela, pues que se le pudiera detectar y poder detenerlo, porque ha pasado mucho aquí en Nuevo León, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que yo y unos compañeros que son profesionales de la salud estamos viendo frente al fenómeno pues Nuevo León, por cierto, hoy ganó el primer lugar en feminicidios. Lo acaba de publicar aquí las autoridades, que ya le ganamos a todos los demás estados. Qué barbaridad. Pues aquí hay tantísimas cosas. Igual, por ejemplo, el problema del embarazo de las mujeres no es solamente de las mujeres, obviamente, ¿no? Ahí está una corresponsabilidad, por decirle de alguna manera, ¿no? O sea, no es sola todo esto. O sea, es un problema de veras muy complejo, es educación, es esta situación de precariedad, pero también hay mucha desobligación, hay quienes también se desentienden, hay quienes también no tienen una educación en ese tenor, y en fin, hay tantas cosas que se pueden y se deben hacer. Maestro Rafael Barajas, ¿qué mensaje nos da además de lo que nos dijo, o si quiere abundar sobre estos temas? Yo quiero nada más agregar un par de cosas a lo que dijo, por favor, Benjamín. Estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, hay quien dice, la derecha dice, no es un problema de neoliberalismo, es un problema de quién sabe qué. Y por supuesto que el neoliberalismo agravó la condición de la mujer en nuestro país. Entre otras cosas, uno de los temas que son claves es, y que tienen que ver, digamos, con los feminicidios, es que hay un tipo de feminicidio que está claramente ligado a las lógicas del crimen organizado. Hay un tipo de feminicidio, la trata de personas, sí. Es el que tiene que ver exactamente con la trata de personas, con el narcotráfico, con todo eso. Por favor, eso tiene que ver con el modelo de negocios que impulsaron en estos años estos señores. Y por supuesto que hay que revisarlo. Yo sí creo que el tema es cultural. Y es cultural. Ahora, no sé si pasa por hablar del tema del reggaetón, esas cosas. Ay, sí, yo no estoy de acuerdo. De hecho, si no revisamos si no revisamos la cultura musical de nuestro país, el cancionero nacional, vamos a ver que hay lógicas machistas, híjole, en todas partes, en todas las escalas. Por supuesto, si hay que revisar, por ejemplo, toda una serie de proyectos que están saliendo ahorita. Por ejemplo, yo recuerdo hay un grupo neolonés justamente
que publicó, que sacó hace no mucho, lo que yo creo que es la canción más misógina de la historia de la humanidad. Una canción que en su estribillo dice: si viviera en Dubái te agarraba pedradas. Date cuenta de lo que esto implica. Sí. Y entonces, bueno, esas cosas sí hay que penalizar. No, eso no se da por géneros, porque también habrá quien practique violencia, incitación a la violencia, claro. No, esas cosas, o por lo menos, mira, incluso si no tenemos la capacidad de castigarlo de manera abierta, si hagamos conciencia de lo que implica tener este tipo de letras, tener este tipo de canciones, ¿no? Es muy grave. Entonces, por ahí empezar precisamente las feministas a estigmatizar a ese tipo de letras, digamos, a señalarle, a ver, y no solamente a ver las cosas, a las verdaderas feministas, que esas seguramente lo harán, y no las fake ministas, ¿no? Pues, maestros queridos, el feminismo es más un asunto masculino que femenino, ¿eh? Exactamente, maestro. Además, feministas más hombres que feministas mujeres. Exactamente, maestro querido. Pues yo les agradezco enormemente a ambos. Gracias, maestro Benjamín Castro. Gracias, maestro Rafael Barajas Durán, Fisgón Monero. Mil gracias a ambos. Y a ustedes, queridos amigos, sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso. De eso es de lo que se trata. Les queremos entrañablemente. Un beso tronadísimo. Gracias, hasta el miércoles.